Bueno, entonces comenzamos la clase, la segunda clase, que es el módulo 5, donde vamos a ver pruebas de hipótesis. Vamos a seguir viendo pruebas de hipótesis. Entonces, cuando veníamos comentando acerca de la verdad de algo, la verdad en ciencia, y nosotros no tenemos la certeza de que las cosas sean ciertas, de que haya una verdad absoluta. La ciencia lo que va haciendo es, de a poquito, va dando conocimiento nuevo, y ese conocimiento nuevo se toma como verdadero mientras no haya un nuevo conocimiento que lo derribe. Ustedes son testigos de un cambio impresionante, un cambio increíble en todos, permítanme hablar de algo que no sé, pero en todos los paradigmas de la alimentación humana. O sea, han cambiado tantas cosas en los últimos 10 o 15 años que prácticamente yo me imagino que la carrera, una licenciatura en nutrición de hace 20 años, no tiene nada que ver con una licenciatura en nutrición de hoy, con todas las cosas nuevas que se saben. Independientemente de las trampas que hizo la industria, saquemos afuera las trampas, ¿no? Pero independientemente de eso, un montón de trabajos científicos, digamos, genuinamente interesados en tener conocimiento, fueron estableciendo ciertas verdades que hoy están siendo destruidas por un montón de nuevo conocimiento. Lo que hasta hace 20 años era cierto, era verdad, no comas huevo porque te sube el colesterol. Hoy te dicen, mira, come huevo porque ese colesterol del huevo no influye en tu colesterol de la sangre. Entonces, ese ejemplito muy sencillo, permítanme, porque yo no soy especialista, da por sentado de que lo que hoy es verdad, tranquilamente, en 5 o en 10 años, puede ser mala praxis. Lo que hoy es cierto, lo que hoy se da como el tratamiento necesario o lo que hoy se da como el conocimiento necesario, tranquilamente en 10 años puede cambiar absolutamente con nuevos descubrimientos. O cambiar para algunos pacientes y para otros no, porque los pacientes pueden tener alguna característica que hoy desconocemos que hace que en algunos pacientes lo que hoy estamos dándole a todo funciona y para otros pacientes no funciona. Eso nos da que pensar que lamentablemente, nada es cierto en términos absolutos. No sé si ustedes recuerdan las primeras diapositivas de metodología de investigación, había una diapo que decía, la ciencia no es dogmática. No hay un dogma, o sea, no hay una verdad absoluta en ciencia. Todo lo que decimos puede derribarse y puede mejorarse. Y eso da por sentado de tal forma que cuando nosotros ponemos a prueba una hipótesis, nunca terminamos diciendo si la hipótesis es cierta. Lo que terminamos diciendo en estadística son dos cosas posibles, dos resultados posibles. O decimos, rechazamos la hipótesis y es falsa, o decimos, no tenemos evidencia para decir que es falsa. Pero nunca en estadística decimos es cierta. Parece una sutileza, pero tiene que ver con este sistema de nuestro método científico de no aceptar nada como verdadero, como absolutamente verdadero. Bueno, en esos términos, entonces, la clase de hace 15 días, ustedes vieron la parte central de cómo se hace una prueba de hipótesis. Una prueba de hipótesis entendida como, primero, una hipótesis del área de ustedes. ¿Sí? Primero, quien ordena todo es, en este caso, la nutrición o la investigación en nutrición clínica o como ustedes quieran llamarla a esa área. Ella es la que ordena quién o quiénes son las hipótesis que queremos poner a prueba. Y luego eso hay que traducirla a una hipótesis estadística. ¿Sí? La estadística necesita escribirla a la hipótesis de una forma y esa forma es mediante una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. Ante esa hipótesis nula y hipótesis alternativa, lo que vamos a hacer es ponerlas a prueba. Y en la puesta a prueba vamos a terminar diciendo si la hipótesis nula la rechazamos o no la rechazamos. Ese es el mecanismo poquitito que tenemos. Ahora, no se hagan problemas sobre cómo crear una hipótesis nula, porque cada test estadístico tiene su hipótesis nula propia. ¿Sí? No tenemos que crear una hipótesis nula propia nosotros. Y voy a hacer un paréntesis. A veces pasa que cuando plantean en los proyectos de investigación las hipótesis,
la hipótesis de un proyecto, suelen poner hipótesis nula, confundiendo la hipótesis estadística con la hipótesis de un proyecto. El proyecto no va con hipótesis nula o alternativa, el proyecto va con la hipótesis del área de ustedes, ¿no? Bien, en función de eso entonces vamos a tener una hipótesis nula y alternativa y vamos a ver con la prueba si la rechazamos o no. De nuevo, normalmente es todo un problema pensar, bueno, pero yo no sé cómo hacer para crear una hipótesis. No te hagas problema. La herramienta ya viene con la hipótesis. No hace falta que vos te pongas a crear. Nosotros tenemos como objetivo hacer una comparación, vamos a elegir esta prueba de hipótesis y la prueba de hipótesis ya viene con su hipótesis. Simplemente yo la tengo que ver si es la hipótesis que me corresponde para lo que yo quiero probar. ¿Sí? Así que bueno, eso como un repasito general global de a dónde estamos parados para empezar con la clase de hoy. ¿Alguna duda o alguna pregunta? ¿No? Bueno, les voy a compartir pantalla entonces. Permítanme. Acá estoy usando otro presentador, por lo tanto yo los puedo ver, así que no hay problema. Y hoy sigue más sobre pruebas de hipótesis. Bueno, en términos generales, entonces, ¿cómo funcionan las pruebas? O sea, una prueba de hipótesis cualquiera, ¿cómo funcionaría? Bueno, por ejemplo, ustedes lo vieron hace 15 días atrás en la clase anterior, la prueba de hipótesis para una proporción, para probar si una proporción en la muestra que tenemos nosotros corresponde a un valor de una proporción poblacional. O también vieron otro ejemplo que era la prueba de hipótesis para una media, si el promedio o la media de la muestra corresponde a un valor poblacional. Empezamos de lo más sencillo, empezamos con una sola muestra. Entonces, ¿cómo funcionan esas pruebas de hipótesis? Bien, se me acaba de romper el programa. El programa no ve lo que yo quiero que vea. Perdón. No sé qué va acá. Esto va a quedar grabado para la posteridad. No sé qué va acá entre puntos suspensivos, pero deben ser otras pruebas, supongo. Y entonces vamos para atrás. Lo primero que vamos a plantear va a ser cuál es o cuáles son las hipótesis nula y alternativa de cada una de las pruebas. Ya dijimos, cada prueba viene con su hipótesis. Lo segundo que tenemos que plantear es cuál es el nivel de significación. No sé si ustedes recuerdan, cuando planteamos los proyectos de investigación, en la parte estadística dijimos que había que plantear cuál era el nivel de significación. Y dijimos en ese momento que por consenso la mayor parte de las investigaciones se suele hacer con un nivel de significación del 5%. Eso implica rechazar la hipótesis nula con un valor P, que eso ya lo vieron en la clase anterior, rechazar la hipótesis nula con un valor P menor que 0,05. ¿Sí? Entonces, ese es el nivel de significación. Por consenso es un 5%, aunque a veces hay trabajo de investigación donde puede haber un nivel de significación del 1% para rechazar con un P de 0,01, o en algunos trabajos que son con mucha variabilidad pueden tener un nivel de significación del 10%. Son rarísimos, pero eso puede ocurrir. Es un consenso, lo tienen que usar ese valor por consenso. Luego, el estimador. ¿El estimador quién es? Bueno, en la muestra, si yo tengo una prueba para una proporción que voy a hacer, lo que tengo es el estimador proporcional en la muestra. Si yo quiero hacer una prueba para una media, el estimador es la media muestral. Entonces, lo voy a calcular, lo va a calcular el programa, obviamente. Ese estimador lo que está haciendo es estimar a quién, al parámetro. El parámetro para el caso de una proporción es una proporción poblacional, el parámetro para el caso de una media muestral es una media poblacional.
¿sí? Entonces, el estimador es el muestral, el parámetro es el poblacional. Luego viene el estadístico. El estadístico es la fórmula que relaciona al estimador con el parámetro. Ya les ha comentado la profe Analía, tanto lo vimos en estimación por intervalo como en la clase pasada, que hay distintos estadísticos. Uno se llama el estadístico Z, otro se llama el estadístico T. Vamos a ver después otro estadístico que se llama chi cuadrado. De nuevo, es un estadístico que ya viene con la prueba. Yo no me voy a tener que preocupar por calcularlo. Pero esa es la cadena de funcionamiento de cualquier prueba de hipótesis. Y finalmente, ese estadístico se busca para ver si es un estadístico raro o un estadístico común, un valor raro o un valor común, y para ello se le otorga un valor P. Con ese valor P voy a comparar el nivel de significación y tomo la decisión si rechazo o no la hipótesis nula. ¿Sí? Repasemos el valor P, porque el valor P suele ser conflictivo, aunque nosotros tenemos una ventaja cuando utilizamos el programa RMedic, porque el programa RMedic me compara el valor P con el valor de alfa, con el nivel de significación, y ya me da la respuesta, me dice si rechazo o no rechazo la hipótesis. Pero si ustedes están trabajando con otro soft, con otro programa, como puede ser Infostat, como puede ser SPSS, Estadística, otros programas, el programa solo le va a dar el valor P y ustedes son las encargadas de contrastar ese valor P con el alfa y decidir si se rechaza o no la hipótesis nula. Entonces, vamos a repasar un poquitito de valor P. Esto lo vieron en la clase anterior, lo voy a repasar. Prueba para una media. ¿Sí? Por ejemplo, hay una hipótesis nula que la media poblacional, ¿se acuerdan que voy a poner el puntero? El puntero lo tengo acá. Activar el lápiz. Este es el valor, mu, es la media poblacional. La prueba de hipótesis dice que la media poblacional es igual a 106. Hay una variable donde la media es igual a 106. ¿Quieren llamarle glucosa en sangre? Llámenle glucosa en sangre. ¿Quieren llamarle con el nombre de la variable que ustedes quieran? Bueno, la hipótesis es que en la población el promedio poblacional es igual a 106. La hipótesis alternativa es todo lo contrario a eso. Todo lo contrario es que es o mayor que 106 o menor que 106. Por lo tanto, la hipótesis alternativa dice que la media poblacional es diferente a 106. Bien. Si la hipótesis nula es cierta, o sea, si la hipótesis nula es cierta, la media poblacional corresponde a 106. Entonces, eso sería la distribución de la variable en la población que estamos analizando, si la hipótesis nula es cierta. Entonces, ¿cómo hago yo para saber si eso es cierto o no? Dijimos, el estimador es la media muestral, el parámetro es la media poblacional y el estadístico es esta formulita que es una Z. Luego, cada estadístico tiene fórmulas diferentes, pero eso lo va a hacer el programa. Y esa Z me va a decir si está lejos o cerca el valor de la media muestral del valor de la media poblacional. O también, otro estadístico posible es un estadístico que se llama T, donde también tenemos la media muestral como estimador, la media poblacional como parámetro, y se calcula, porque esto difiere de esto, el desvío muestral difiere del desvío poblacional, se calcula un estadístico que se llama T. Entonces, los más comúnmente utilizados en los test que vamos a hacer primero son o el estadístico Z o el estadístico T. Lo hace el programa, yo no me preocupo por eso. Tanto con el estadístico Z como con el estadístico T, lo que va a dibujar ese estadístico es otra distribución, otra curva, pero fíjense, donde está el 106 le va a poner 0. Y acá le va a poner algo así como desvíos con respecto a la media. Entonces, si usamos esto como una Z, ¿no es cierto? No sé si alguna vez escucharon el valor Z. El valor Z de 1, si hay un valor que es un Z de 1, significa que está un desvío arriba de la media. Un valor Z de 2 significa que está 2 desvíos arriba de la media. Un valor Z de 3 significa que está 3 desvíos arriba de la media.
Un valor z de menos 1 significa que está un desvío antes, menos 2, 2 desvíos antes, menos 3, 3 desvíos antes. Entonces, para saber si una media muestral corresponde a una media poblacional de 106, el valor z me va a decir si esa media está muy lejos o muy cerca del cero, si se desvía mucho o poco. Si se desvía apenas lo que está pintado de amarillo, yo voy a argumentar, voy a adjudicar que ese desvío se desvía solo por azar. Pero si se desvía mucho, yo voy a decir, no, está pasando algo, eso que pasa es que la hipótesis nula es falsa. Entonces, ese es el razonamiento de la prueba de hipótesis. Bien, ahora, eso sería o una Z o una T, y en el modo clásico yo digo, rechazo la hipótesis nula porque la hipótesis nula, ¿sí? Porque me dio un valor Z o un valor T fuera, lejos. Esa es la forma clásica. Si ustedes cursaron una estadística a mano en sus carreras de grado, esa era la forma que tenemos de decidir si rechazamos o no la hipótesis nula. Pero el valor P no tiene esa forma de concluir. El valor P me dice, bueno, mira, acá está el valor Z de la media estandarizada. Ese es el valor Z. Entonces, lo que va a decir es, ¿cuál es la probabilidad de tener medias muestrales igual o más alejadas que esa media muestral que yo tengo de la media poblacional? ¿Sí? ¿Cuánto se aleja esta media muestral de la media poblacional? Esto. Entonces, todo lo que está pintado de este colorcito ocre es la probabilidad de tener medias lejanas, medias más lejanas que la que tengo en mi muestra. ¿Y cuál es la probabilidad de tener medias lejanas? Fíjense, es 84%, es decir, un P de 0,84. Si la probabilidad de tener medias muy alejadas es del 84%, ¿esa media es una media rara o una media común? Y no, miren, está muy cerca de la media poblacional que está acá en el 0, por lo tanto es una media común. Un valor P de 0,84 me da la posición de una media como una media común, por lo tanto no rechazo la hipótesis nula. Si la media muestral se aleja un poquito, miren ahí, la media muestral ya está acá, cuando la estandarizo, o está acá, fíjense lo que está pintado de ocre, o de ese colorcito medio amarillito, tiene una superficie del 32%, o sea, un valor P de 0,32. De nuevo, ¿esa media muestral es una media muy rara o una media que está dentro de lo común? No, ya dijimos que con un 95% estaba dentro de lo común. Así que ahí yo no rechazo la hipótesis nula. Ahora, si la media muestral está lejos, si está alejada, miren dónde está, miren la colita que queda por afuera. O sea, ¿cuál es la probabilidad de tener medias igual o más alejadas que esa? 0,001, es decir, el 1 por 1000. Una de cada 1000 puede ser igual o más alejadas que esa media que está ahí. Entonces, esa media que está ahí, ¿es una media común o una media rara? No, es una media rara. Entonces, si es una media rara, mi conclusión es rechazo la hipótesis nula. No puede ocurrir que si yo tengo como hipótesis que el promedio poblacional era 106, ¿se acuerdan? No puede ocurrir que yo tenga una media tan alejada. Y esto en términos en términos prácticos sería como lo siguiente. Si yo estoy en un país como la Argentina y yo tengo como hipótesis que la media poblacional de la talla, la estatura de los varones de Argentina es de 1,75 m. ¿Sí? Yo tengo como hipótesis que la talla, la estatura es 1,75 m. Bien, ahora tomo una muestra y esa muestra me da que el promedio de la muestra es una estatura de 2 metros. Promedio 2 metros. ¿Qué diría yo? No, no puede ser que yo tenga una muestra que tenga en promedio 2 metros si viene de una media poblacional de 1,75 m. Por lo tanto, lo que digo es, con esta muestra, la hipótesis es falsa. Eso es lo que está diciendo tener una media muy extrema. Bien, voy para atrás. ¿Cuál es el tema donde yo les digo, bueno, pero no se preocupen?
Porque interpretar si rechazo o no rechazo, si rechazo o no rechazo, si rechazo o no rechazo la hipótesis nula, es un problema que ustedes van a tener si utilizan otro soft que no es el RMedic. El RMedic, ustedes cargan cuál es el alfa, y con el alfa, que es el nivel de significación, el programa les compara, y ya le da la frase. O sea que ustedes no tienen que tomarse el trabajo de decir cómo era, rechazo o no rechazo. Esta parte de la clase se la estoy dando simplemente por si ustedes utilizan otro soft que no es RMedic, donde tienen que interpretar el valor P con respecto a la hipótesis. Bueno, eso como repasito de la clase siguiente. Y ahora, como dijimos anteriormente, vamos a ir haciendo pruebas más complejas. Todo lo que vamos a ver, miren, yo tengo anotado que la última clase la vamos a tener el 23 de mayo del año que viene. O sea, todo lo que vayamos viendo desde ahora, tenemos clase en septiembre, en octubre, en noviembre, pasamos a marzo, después abril y mayo, todo lo que vayamos a ver van a ser todas pruebas de hipótesis. Más o menos compleja, más o menos diferente, pero todos son pruebas de hipótesis y ya van a ver que vamos a ir cada vez increciendo la complejidad de cada prueba. Vamos a tomar como ejemplo. Supongamos que tenemos una muestra número 1. Muestra 1. Esa muestra 1 tiene un N, un número de, supónganse, pacientes de la muestra. Esa muestra 1 tiene una media muestral y esa muestra 1 tiene un desvío muestral. ¿Se acuerdan que ese era el desvío muestral? Sigma era el desvío poblacional. Esa muestra 1 es un estimador de la población. En la población, yo no lo conozco, pero hay un parámetro poblacional que es la media poblacional y otro parámetro poblacional que es la varianza poblacional. Por otro lado, yo tengo una muestra número 2. Esa muestra número 2 tiene un N también, tiene una media muestral y tiene un desvío muestral. También está estimando a los parámetros de la población. Entonces la pregunta es, ¿esas dos muestras provienen de la misma población? Pero ahora escuchen bien la definición de población. Recuerden ustedes que la definición de población estadística es un conjunto de elementos. Eso es una población. No confundan población, como lo decimos aquí, que es la población estadística, con la población biológica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si dos muestras que provienen de dos lugares diferentes, de dos grupos diferentes, de dos cosas diferentes, en algunas variables pueden ser la misma población, pero en otras variables pueden ser poblaciones diferentes, porque estamos hablando de poblaciones estadísticas. Si yo tengo una misma población, biológicamente pueden ser dos grupos distintos, pero para la estadística es la misma población estadística. Entonces, si yo tengo un grupo 1 y un grupo 2, y mi pregunta es si vienen de la misma población, si provienen de la misma población, tienen una sola distribución. ¿Sí? Ahora miren lo que vamos a hacer. O sea, si provienen de la misma población, tienen sola una distribución. Perdón, se me acaba. Esa es la distribución de una sola cosa. Yo tomé dos muestras de la misma población estadística. Ahora, si no vienen de la misma población estadística, van a ser dos curvas diferentes. Esa es la pregunta que tengo para hacer. ¿Serán dos curvas diferentes o será una sola curva de donde provienen? Entonces, perdón, pero se rompió el secuenciador acá. Bueno, vamos por parte. La hipótesis nula que voy a plantear, es que la media poblacional de la población 1 es igual a la media poblacional de la población 2. O sea, que la media de la 1 es igual a la media de la 2. Y la hipótesis alternativa que tengo es que la media de la 1 es diferente a la media de las 2. ¿Sí? A ver si están separadas o no están separadas esas curvas. Dicho de otro modo, esto es lo que va a probar el test. Si la media de la población 1 menos la media de la población 2 es igual a 0, ocurre esto que estamos pensando acá. Entonces, esa es la hipótesis nula. La hipótesis nula es que la media de 1
menos la media de la otra es igual a 0. Y la alternativa, que la media de uno menos la media del otro es diferente de 0. Si eso ocurre, podemos pensar en que estamos con un test que se llama test T para la diferencia de medias. Test T porque es el estadístico, ¿se acuerdan que dijimos? Podíamos tener un estadístico Z o no T, se llama test T para la diferencia de medias. Entonces, ¿por qué uso el test T? Porque se supone que la población 1 tiene un N, tiene una media muestral y tiene una varianza muestral, y la población 2 le obtengo un N, le obtengo una media muestral, le obtengo una varianza muestral. Como tengo el estadístico que necesito, ya que tengo esta información en la muestra, se llama T-de-Student. Y por eso se llama test T para diferencia de medias. Se usa en poblaciones con distribución normal de la variable y se usa cuando tenemos dos muestras independientes, o sea, no estoy mostrando lo mismo. Nosotros dijimos que teníamos que fijar el nivel de significación y por consenso, bueno, la mayoría fija el nivel de significación en el 5%, y lo que va a ocurrir es que si la hipótesis nula es cierta, es decir, si es cierto esto que tenemos acá, que la diferencia es 0, yo acá voy a tener un valor 0. Si la diferencia es 0, ahí tengo un valor 0. Entonces, la media de uno menos la media de otro es igual a 0. Si no es cierto la hipótesis nula, va a ocurrir que el estadístico que yo tenga me va a aparecer de acá para allá o de acá para allá. Por lo tanto, todo el nivel de significación va a estar dividido mitad de un lado, mitad del otro. Van a ser las zonas donde yo voy a rechazar la hipótesis nula. Bien, ahora, dado eso, que es mucha teoría, vamos a resolver juntos el ejercicio 1, ¿sí? Con el programa RMedic. No. Voy a minimizar esto. Vamos a abrir la presentación. Acá tenemos la carpeta. Ustedes ya tienen acceso a la carpeta. Tienen acceso a la carpeta. Y vamos a ver entonces el módulo 5. Muchos autores afirman... perdón. ¿Vamos bien hasta acá? ¿No están muy mareados? ¿Están ahí? No, profe. Vamos bien. Van bien. Bien, ahora se va a entender mejor todo esto que estuve diciendo, probablemente. Gracias, Lourdes. Bueno, no sé si ven acá, voy a agrandar la letra. Acá. Estos son datos reales, ¿sí? Sacados de una publicación. Dice, muchos autores afirman que los pacientes con depresión tienen una función cortical por debajo de lo normal debido a un riego sanguíneo cerebral menor. A dos muestras de individuos, ¿sí? Unos individuos con depresión y los otros individuos sin presencia de depresión, se le midió un índice que indica el flujo sanguíneo en la zona gris del cerebro, ¿sí? En materia gris, digamos, para hacerlo más sencillo. Ese indicador está puesto en una unidad que es miligramos sobre 100 gramos sobre minuto, etcétera, etcétera, y se obtienen ciertos valores, ¿sí? Cada uno de estos valores es el valor que tenemos para cada una de las personas. Esta tablita es una tablita donde está resumida en texto, ¿no es cierto? Cada uno son los valores de las personas y divididos quiénes son los pacientes que son diagnosticados con depresión y quiénes son los pacientes que son diagnosticados como no depresión. Entonces la pregunta es, ¿habrá diferencias significativas entre en la variable que es el flujo sanguíneo entre pacientes depresivos y no depresivos? ¿Sí? El objetivo es comparar la función cortical entre pacientes depresivos y no depresivos. Esa es la idea. Tenemos dos grupos de pacientes. Los dos grupos son independientes. Un grupo tiene pacientes que son unas personas y otro grupo tiene pacientes que son otras personas. Parece una pavada esto, pero se va a entender después. Y entonces yo tendría que hacer un test T de diferencia de media, un test que compara
esa situación. Vamos a ver cómo se carga eso en una base de datos. Vamos a abrir el programa. ¿Se acuerdan que siempre para hacer una base de datos, en cada fila tenemos un paciente y en cada columna una variable? Entonces, cada paciente va a formar parte de una línea. Acá dice indicador y no están los valores de los indicadores. Bueno, supónganse que el indicador es el número de paciente que corresponde. El indicador puede ser la historia clínica, el indicador puede ser lo que sea. Y acá simplemente yo los ordené porque los tuve así. Tengo todos los pacientes que tienen sí depresión primero y todos los pacientes que tienen no depresión segundo, pero es porque yo los tengo ordenados. Tranquilamente podríamos tener el paciente 1 que tiene depresión, el 2 que no, el 3 que sí, así, cambiado. Quien me va a indicar a qué grupo pertenece el paciente es una columna, que es la columna de depresión, y al lado tengo lo que llamamos la variable respuesta, el flujo sanguíneo. Y lo que queremos saber entonces es si el promedio de los pacientes que tienen depresión es diferente al promedio de los pacientes que no tienen depresión. Bien, ya sabemos entonces cuál es la consigna, el objetivo, ya sabemos cuál es la variable. Ahora vamos a ir a el programa. Pueden entrar en distintos lugares al programa. Yo estoy entrando a uno de los de la universidad. Acá tenemos el soft. Vamos a levantar la base de datos. La tengo que buscar en mi base de datos. ¿Dónde está? Ustedes están por acá, por acá, por acá. Especialidad. Ustedes son del 24. Esto es bioestadística. Esta es la clase 6 y acá está el ejercicio 1. Perfecto. Entonces, acá tenemos, está levantando la base de datos. Con tiempo, tranquilo, con paciencia. Está más lento de lo que yo pensaba. Bueno. Ahí está. Bueno, ahí me muestra entonces, acuérdense que siempre, y esto es para cuando ustedes tengan que hacer un trabajo, siempre es interesante saber el nombre de la variable, cuántas columnas activas tiene y cuántas filas activas tiene. Porque a veces uno trabaja con un Excel y no se da cuenta que abajo le puso algo, le colocó algo y le va a aparecer como columnas activas como filas activas, muchas más filas que las que uno cree que tiene. Entonces siempre miren, cuando se trate de sus datos personales, siempre miren esta información porque le está diciendo cuál es la cajita, digamos, dentro del Excel que está mirando el programa. Me pasó hace poquito que unos investigadores bajaron de una gran base de datos una tabla, y la tablita que yo tenía que mirar era una tabla que tenía a lo sumo 20 columnas y a lo sumo 400 personas. 400 pacientes. Cuando yo lo analizo con un programa que no me da esta información, estaba lento como hacía todos los análisis, estaba muy pero muy lento. Bueno, a veces pasa. Cuando lo miro con RMedic, me dice que en columnas tenía 10.000 columnas y en repeticiones tenía 300.000 datos. ¿Sí? Había levantado la parte activa del programa, muchas columnas de más, muchas filas de más, y uno está trabajando con un programa que no sabe si tiene un dato colgado por algún lugar que te da errores. Así que siempre es interesante mirar eso. Bueno, eso es anecdótico. Queremos hacer una prueba de hipótesis. Por lo tanto, vamos a ir a la solapa de Remedy, que es prueba de hipótesis. Tiki. Muy bien, vamos a prueba de hipótesis. Como siempre, el orden de la tabla es un orden original, por orden alfabético. Son tablas chiquititas, así que dejemos el orden original. Y me dice cuántas variables quiero trabajar. Acuérdense entonces que si yo digo que tengo una sola variable, solamente me va a mostrar la variable flujo. Pero yo tengo que indicarle cuáles son los pacientes que tienen depresión y cuáles son los pacientes que tienen no depresión. Por lo tanto, necesito trabajar con dos variables, con dos columnas. Una es la indicadora, que si tiene o no depresión, la otra es la variable respuesta. Entonces, ahora
La semana pasada, la clase pasada, habían trabajado con una sola variable, ahora vamos a trabajar con 2 variables. A mí me gusta siempre ponerle 4 decimales, maña, simplemente, y acá me dice, bueno, variable 1, ¿cuál tenés? RMedic está automatizado y no hace falta que yo le ponga en un orden determinado quién es la variable 1 y quién es la variable 2, porque acá va a entender como que la variable 1 es de tipo categórica, y acá va a entender que la variable 2, que es el flujo, es de tipo numérica. Cuando pone categórica y numérica, o bien cuando pone numérica y categórica, de la misma forma, abre este cuadro de diálogo que me da todos los test estadísticos que yo puedo hacer si tuviera una variable numérica y una categórica. Ahora, todos los test estadísticos que yo puedo hacer dependiendo del objetivo. ¿Sí? No puedo elegir cualquier test estadístico. Una vez me pasó con un estudiante que tenía que hacer una prueba y como la que aparecía primero era otra, había hecho esta porque aparecía primero. No, esto no es que yo puedo hacer todo. Esto es, a ver, ¿cuál es mi objetivo? Y en función del objetivo tengo que buscar el test estadístico que me permite poner a prueba ese objetivo. Mi objetivo es comparar, y para comparar, fíjense, la primera opción es teste para 2 muestras independientes. ¿Las 2 muestras son independientes? Sí, porque un grupo de pacientes es el depresivo, otro grupo de pacientes es el no depresivo. Por lo tanto, le vamos a dar al teste para 2 muestras independientes. Cuando marco acá, me dice teste para 2 muestras independientes, ¿sí? Y me da una notita de explicación para el que no sabe. Bueno, para la utilización del test, 2 muestras independientes, ambas variables deben ser numéricas y no deben ser ordinales, cualitativas, Bueno, vamos para abajo. Me da esta tablita de salida. Si ustedes están trabajando con otro RMedic con el .com, es un poquito diferente esta salidita, pero lo que dice es lo mismo. Y esta salida me da una descriptiva. Y me dice, mira, la variable flujo, la categoría es no, acá la categoría es sí, el n es 22 en el no, el n es 19 en el sí, y me da una serie de test que todavía no lo vimos, pero que básicamente se asegura que tenga distribución normal y que las varianzas sean homogéneas, que son 2 supuestos que necesita esto. No lo vamos a ver nosotros por ahora, lo vamos a ver más adelante, y el tema es que me dice que es válido sacar conclusiones del test T. Esto es lo importante, porque si esto me dijera que no, yo tendría que elegir otro test. ¿Se acuerdan que les decía? Dependiendo de las variables, de los objetivos, es la elección del test estadístico. Si yo quiero comparar 2 grupos y esto no se cumple, tengo que elegir otro test. Ahora se cumple, me dice que sí lo puedo utilizar, le doy para adelante, miren que todo tiene un texto y dice, es válido sacar conclusiones del test para 2 muestras, bueno, acá dice para independientes. Juego de hipótesis. Me dice quién es la hipótesis nula y quién es la alternativa. ¿Sí? La diferencia de medias de la categoría no y sí es igual a 0. La diferencia de medias de la categoría no y sí es distinta de 0. ¿Sí? Bueno, y acá es donde me da la prueba de hipótesis. Me dice, la variable que estoy mirando se llama flujo, las categorías se llaman no y sí, el n es 22 y 19, la media muestral, que es el valor observado, es 54,4 para el caso del no y 48,019 para el caso del sí. O sea, fíjense que a priori yo veo que es más pequeño el valor para los pacientes con depresión. ¿Se acuerdan? Los pacientes con depresión, decía la teoría, que parece ser que tienen menos flujo. Entonces, en principio, este número que yo veo es menor. El problema de que sea menor es, una cosa es que sea menor solo matemáticamente y otra cosa es que sea significativamente menor. Es decir, otra cosa es que un test estadístico nos diga que no es por azar solo esa diferencia. Y ya cuando cortemos vamos a explicar qué significa una diferencia por azar o no por azar. La diferencia de las medias es de 6,4, ¿sí?
se espera una diferencia de 0, que es el valor bajo hipótesis, y acá me da un montón de información, donde la información que a mí me interesa es esto. ¿Se acuerdan del valor P? El valor P es 0,0021. Si yo estuviera trabajando en un software que no interpreta, digo, bueno, si ese valor P es menor que el alfa, que es 0,05, yo rechazo la hipótesis nula. Como el RMedic esto lo compara con el alfa, ya me dice que rechaza la hipótesis nula y me confirma, ¿son las dos medias diferentes entre sí? Sí, las medias son diferentes. Normalmente, cuando yo quiero ver si las medias son diferentes, me interesa información descriptiva. Así que fíjense que debajo, si están usando este RMedic, el de la universidad, me da la media y el desvío de cada una de ellas con la información descriptiva, etcétera, etcétera. O también yo podría ir, algo que ya sabemos hacer, no sé si abajo lo tiene, no lo tiene. Podría ir, que es algo que yo también lo sé hacer, es ir a gráficos. Cuando voy a gráficos le vuelvo a decir, haceme un gráfico para 2. En el gráfico para 2 pongo si es depresivo o no y el flujo, una categórica, la otra numérica, y puedo hacer un gráfico de media con desvío, ¿sí? Para, vamos, mostrar cómo es la media más el desvío estándar. El gráfico acá, recuerden que tiene distintas opciones para poder cambiar el color, etcétera, etcétera. O también podría ser un gráfico de cajas. ¿Sí? En ese gráfico de caja tengo, digamos, la mediana, los cuartilos 1 y 3, toda la parte descriptiva. Si quisieran podría ser, dice violón, pero es violín, un violín plot. Violín plot es una mezcla entre un grafiquito de caja y un gráfico de distribución. Bueno, uno podría adornar eso de esta forma. Bien. Ahora, volvamos al PowerPoint que lo tengo acá. Volvemos acá. Entonces, resolvimos el ejercicio 1 con RMedic. Bien. ¿Qué planteaba el ejercicio 1? A ver, ¿se acuerdan qué planteaba el ejercicio 1? Hola. Creo que se fueron todas. No. Activo, dale. Sí, no, pero no me acuerdo. Bueno. Planteaba si había diferencia en el flujo sanguíneo entre pacientes depresivos y no depresivos. Exactamente. Tenemos paciente depresivo. El que vimos recién. Sí, esto. Paciente depresivo, pacientes no depresivos, dos grupos de pacientes. Queremos saber si son la misma población estadística o no. Es decir, queremos saber si tienen el mismo flujo sanguíneo. ¿Por qué? Y porque médicamente yo supongo que si lo tiene o no lo tiene, serán medicamentos diferentes lo que se utilizarán. Digamos. Supongo que será importante estudiarlo. De nuevo, estos datos son reales. Los sacamos de un paper viejo, pero de un paper que se entiende. A ver, cuando yo encuentro una diferencia matemática entre el promedio de un grupo y un promedio de otro, no significa que la diferencia sea estadísticamente diferente. Y yo para eso tengo dos ejemplos para darle. Cuando pensamos en una población humana y pensamos en adultos, hombres y adultos mujeres, ¿hay diferencias significativas en el peso promedio de adultos varones y adultos mujeres? ¿Qué opinan ustedes? ¿Hay diferencia en el peso? Y en teoría debería, porque uno supone que el hombre es más grande, sí. Tiene estructura corporal mayor que la mujer. Sí, sí o sí, no debería, sí, es sí. ¿Hay diferencia en el peso? Sí. ¿Hay diferencia en la talla? Sí. Para la estadística son dos poblaciones diferentes. Para la estadística, la población de hombres es diferente a la población de mujeres. ¿Por qué? Porque difieren en promedio. Porque hay diferencias significativas. Ahora, ¿estamos de acuerdo? Si yo no supiera, si yo fuera un extraterrestre que viene y no conoce la biología de
de este ser que está dominando el planeta y tengo que hacer una prueba, voy a tomar una muestra de varones, voy a tomar una muestra de mujeres, los voy a pesar y voy a decir, mira, el test dice que hay diferencia significativa entre el peso de hombre y mujeres. El test dice que hay diferencia significativa entre la estatura de hombre y mujer. Ah, son dos poblaciones estadísticas diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, siguiendo con la misma lógica, si viene un extraterrestre y quiere saber si el coeficiente intelectual es igual o es diferente entre hombres y mujeres, ¿qué haría el extraterrestre? Haría una prueba de IQ. En los hombres, una prueba de coeficiente intelectual. En las mujeres, una prueba de coeficiente intelectual. ¿Estamos de acuerdo? Y le daría un número. Ahora, ¿es esperable que haya diferencias significativas entre el promedio de inteligencia entre hombres y mujeres? Son todas mujeres ustedes. Digan que Sí, no. obvio, somos la Sí, más profe. ¿Sí? Bien. Este chiste lo hago siempre y siempre terminan ganando las mujeres. Siempre dicen que sí, que son más inteligentes las mujeres. Bien. No es esperable que haya diferencia significativa en el coeficiente intelectual. Por lo tanto, para el coeficiente intelectual, que es una variable, hombres y mujeres son una población estadística, no son dos poblaciones estadísticas. Pero ¿qué puede pasar? Supónganse ustedes, toman una muestra de 50 mujeres y el promedio de esas 50 mujeres le da 108 de coeficiente intelectual. Y toman una muestra de 50 hombres y el promedio de esos hombres le da 105. Entonces tengo el promedio de mujeres que es 108 y el promedio de hombres que es 105. Esa diferencia, yo estoy seguro que esa diferencia, si yo le hago un test estadístico para ver si esas diferencias son significativas, me diría, no hay diferencia significativa. La diferencia que encontraste entre el 108 y el 105 es una diferencia solo por el azar de cuáles fueron las unidades, es decir, los hombres y las mujeres, que entraron en la muestra. Entonces, lo que me garantiza el test estadístico, lo que me garantiza este test que acabamos de ver, es si lo que obtuve yo en la muestra 1 y en la muestra 2 es producto del azar, una diferencia solo por azar, o no, o es producto de que la hipótesis no es cierto, quiere decir que una cosa no es igual a la otra. Entonces tengo dos poblaciones estadísticas diferentes. Profe, pero una consulta, ¿no? ¿Cuándo sabemos si realmente es significativa? O sea, ¿en qué nos basamos? En el test, en el resultado del test. El test Bien. te va a dar un valor P y ese valor P te va a decir, hay evidencia para decir que son significativamente distintas. Bien. ¿Sí? Uh-huh. Lo que hace este test es poner un grado de objetividad a algo que es una mirada subjetiva nuestra. ¿Nos podemos equivocar? Sí. Ya lo vieron con la profe Analía la clase pasada, nos podemos equivocar. Puede haber equivocaciones, pero es una equivocación medida. Sabemos el nivel de significación, por lo tanto sabemos que nos podemos equivocar en un 5% de las veces. Tenemos una certeza y tenemos un nivel de probabilidad de equivocación, pero eso pasa siempre en ciencia. Siempre tenemos probabilidad de equivocarnos. De hecho, ustedes conocen las publicaciones científicas que son metaanálisis. ¿Han visto metaanálisis alguna vez? ¿No? Sí, profe, lo hemos buscado en algún momento. Bien. Un metaanálisis, por ejemplo, voy a decir una pavada, puede sonar muy tonto, ¿no es cierto? Un metaanálisis podría ser que debe haber, si las personas que ingieren huevo en su dieta contra las personas que no ingieren huevo tienen el mismo nivel de colesterol. O sea, para saber si la ingestión de huevo afecta el colesterol. Un metaanálisis de eso implica la revisión sistemática de 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 publicaciones científicas en todo el mundo para ver las tendencias de muchas publicaciones científicas diferentes. Y ustedes me van a decir, ¿por qué? Si un trabajo dio que había diferencia, ya está, ya hay diferencia. No, en ciencia no funciona así.
En ciencia no es que tenés abierto el micro, Solange. Sí. En ciencia no ocurre que porque encontramos en un trabajo científico la evidencia ya está, ya vale. Eso es matemática. En ciencia necesitamos encontrar evidencia a favor de una teoría en muchos casos a la vez. Y justamente los metaanálisis están hechos para juntar evidencia de muchos trabajos científicos y ver patrones generales de muchos trabajos. A veces pasa que muchos trabajos, algunos dan en un sentido y otros dan en otro, porque hay variables que todavía están metiendo confusión y no sabemos cuáles son porque no las conocemos. Entonces, ¿en ciencia nos podemos equivocar? Sí, nos podemos equivocar, pero por lo menos tenemos un test que me dice, bueno, yo estoy respaldado con este test, hay diferencia significativa. O si no, yo estoy respaldado por este test, no hay diferencia significativa. Y confío en el azar de cuáles fueron las muestras que entraron en el trabajo. ¿Sí? ¿Se entendió, Lore? Sí, sí, lo vimos en embarazo y lactancia, lo del metaanálisis, Ajá. y tuvimos que hacer es más, creo que fue la última clase que hicimos una evaluación de un trabajo científico. Buenísimo, excelente. Sí, sí, justamente estoy ahora compenetrado con el metaanálisis porque con una colega estamos armando algo y entonces estoy viendo muchos metaanálisis de muchas áreas y lo que uno termina viendo con los metaanálisis es, bueno, hay personas que lo que hacen es buscar muchos trabajos científicos para ver en esos muchos trabajos hacia dónde va la tendencia. Porque alguno de ellos pudo haber sido un error, pudo haber sido una equivocación, pero no una equivocación por mala fe del investigador. Una equivocación porque puede haber alguna variable que se mete y que yo no la conozco, o puede haber una muestra rara porque por alguna cosa en particular esa muestra se comportó diferente. Pero si tenemos 200 publicaciones en todo el mundo y hay una o dos que dan en un sentido y las otras 198 en otro sentido, es la evidencia fuerte para el sentido que dio la mayoría. Y así funciona la ciencia. Nosotros funcionamos a granitos de arena. ¿Tá? Lo que usamos es utilizar herramienta estadística para que nos dé cierto grado de certidumbre. Eso es todo. Bien, sigamos. También se me saltó, esto yo intento siempre que vaya entrando secuencialmente, pero se ve que hoy el programa se enojó. Bueno, vamos a ver otra segunda prueba. Esta segunda prueba que vamos a ver también se tratan de dos, como si fueran dos muestras, pero no son dos muestras verdaderas, ¿sí? No son dos muestras que son verdaderas muestras independientes. ¿Por qué? Ya hemos visto el test T para diferencia de medias, que es el que acabamos de ver, para poblaciones normales. Ahora vamos a ver algo que se llama muestras dependientes o apareadas. Se aplica en varios casos, pero el más común es donde tenemos dos mediciones sobre el mismo individuo. ¿Sí? En el ejercicio 1 se acuerdan que teníamos un grupo de pacientes que eran los depresivos y otro grupo de pacientes que eran los no depresivos. Acá vamos a tener dos medidas también, tenemos dos grupos de datos, pero son hechas sobre el mismo N, sobre el mismo grupo de individuos. Entonces tenemos dos muestras, pero se llaman apareadas porque vienen de a pares las muestras. Yo no puedo mezclarlas. Lo que corresponde al individuo 1, tengo que tener en cuenta que esta es la medida 1 y esta es la medida 2. Entonces, muchas veces tengo distintos pacientes, tengo la medida 1 y la medida 2, y lo que va a hacer el programa es buscar una diferencia, a ver cómo cambia. Imagínense usted el caso típico de tener un grupo de pacientes, hacer una actividad con ese grupo de pacientes que tiene que ver con algo sobre su salud, y tenemos la medida previa, hacemos la actividad y luego tenemos la medida posterior. Hagamos de cuenta que tienen un grupo de pacientes, le hacen hacer dieta mediterránea y luego
toman la medida de índice de masa corporal, peso, etcétera, del paciente antes y después. Son dos medidas, pero están apareadas. O sea, los individuos no son independientes. El control de un individuo es él mismo antes del procedimiento. Entonces, como el programa lo que hace es tomar una diferencia, la hipótesis nula es que la diferencia es igual a 0. Es decir, si yo tengo un paciente, le tomo el peso antes, le hago hacer una actividad que dura 3 meses y le tomo el peso después, y el peso es el mismo, ¿qué pasó con la actividad? ¿Sirvió o no sirvió? Ni Lorena está. No, sí sirvió. A ver, Lorena, escucha. Yo estoy, profe, pero me llamaron por teléfono y me perdí la explicación, así que... Va de nuevo. Ajá. Imagínense que tenemos un paciente que viene con 135 kilos. Le damos dieta mediterránea 3 meses y cuando lo pesamos a los 3 meses pesa 135 kilos, pesa igual. ¿La dieta mediterránea sirvió o no sirvió? No, no sirvió. Entonces, Claro. si la diferencia entre el antes y el después es igual a 0, quiere decir que el tipo no cambió, la variable no cambió. Miren la hipótesis nula. Si la diferencia es igual a 0, quiere decir que la actividad que yo hice entre el antes y el después no sirve. No sirvió para nada. Si la diferencia es diferente de 0, sirvió. Yo no sé si para bien o para mal. Lo que sí sé que cambió. Se entiende que yo no sé si para bien o para mal, ¿no es cierto? Porque de nuevo, si el tipo viene con 135 kilos, yo le doy dieta mediterránea y a los 3 meses tiene 145 kilos, si subió 10 kilos, cambió, pero para mal. ¿Estamos? Pero cambió. Y bueno. Claro, o sea, yo voy a saber si cambió, pero como dice usted, no me va a decir para qué cambio, si para bien o para mal. Eso no me lo dice nadie. Eso me lo va a decir el promedio después. Claro. ¿Sí? O sea, yo voy a ver ahora si cambió, si la actividad hizo cambiar. No sé si para bien o para mal, pero sí lo cambió. Bueno, entonces voy a tener como hipótesis nula que la diferencia es igual a 0, es decir, la hipótesis nula es que la actividad no cambia. Bueno, si eso es cierto, acá tengo el 0, el promedio de los pacientes los voy a tener acá. Si la actividad no cambia y no sirve, algunos pacientes van a subir 2 o 3 kilos, otros pacientes van a bajar 2 o 3 kilos, solo por el azar. ¿Sí? Cuando uno tiene 135 kilos, hay días que tiene 140 y días que tiene 130. O sea, va y viene. Entonces, si yo lo mido y no cambió, algunos pacientes van a tener un poquito más, otros pacientes un poquito menos, pero en promedio va a ser 0 la diferencia. Si la dieta que yo le di sirvió, la diferencia va a estar acá abajo. ¿Ven dónde estoy marcando? Acá abajo va a estar la diferencia, porque va a perder peso. Y si yo lo que estoy haciendo lo hace engordar, la diferencia va a estar por acá arriba. Quiere decir que aumenta de peso. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a ver esto que acabamos de ver con otro ejercicio, que es lo más sencillo para verlo, es con un ejercicio de RMedic. Vamos al RMedic, yo lo tenía por acá. Perdón, pero primero tengo que ver el ejercicio. Vamos a ver estadística, el ejercicio 2. El ejercicio 2 dice, para comprobar si un tratamiento con ácidos grasos es eficaz en pacientes con eczema atípica, se tomaron 10 pacientes con eczema que tenían más de los 9 meses y se los sometió durante 3 semanas a un tratamiento ficticio, a un placebo. Y durante las 3 siguientes a un tratamiento con ácidos grasos. ¿Sí? Un médico ajeno al proyecto, es decir, es un ciego, ¿se acuerdan de metodología? Evaluó la importancia del eczema en una escala aproximada de centímetros cuadrados. Entonces, cada paciente primero se le dio un tratamiento, se lo midió, este es el previo, después se le dio el tratamiento verdadero, se lo midió y este es el posterior. Entonces tenemos de cada paciente un pre y un post. Y son pacientes repetidos, vienen de a pares estos datos. Por eso es una prueba
apareada, que se llama. Entonces la pregunta es si es eficaz el tratamiento y si hay evidencia significativa para ver si ese ácido graso mejora el eczema, o sea, reduce el eczema de los pacientes. Bueno, la medida es en centímetro cuadrado, por lo tanto voy a intentar hacer el test estadístico. Vamos al segundo tema. El segundo tema es cómo es la tabla. Miren la tabla. Y la tabla, ¿se acuerdan que los pacientes en el ejercicio 1, los pacientes con depresión y los sin depresión estaban uno abajo de otro? Yo tenía con depresión y sin depresión, porque cada paciente es una fila. Entonces, como son en el ejercicio 1, como son dos muestras independientes, yo no puedo tener en la misma fila un paciente y otro paciente. Es sencillo decir que tengo los pacientes depresivos arriba y los no depresivos abajo. O por cada fila un paciente. Acá, como el dato está pareado, el paciente número 2, tengo que tener el placebo primero y tengo que tener el tratamiento al lado. Están al lado de los valores. Se nota que no están uno abajo de otro, sino que los tengo que preparar en la tabla uno al lado de otro, porque son medidas repetidas sobre el mismo paciente. Entonces la tabla tiene este formato. Bueno, vamos a ir ahora sí a RMedic. RMedic estaba acá. Vamos a pedirle a RMedic que levante el ejercicio 2. Lo va a levantar. Se enojó. Vamos a levantarlo de nuevo. Vamos a pedir el ejercicio 2. Exactamente. El ejercicio 2, de nuevo, es la tabla que estamos viendo. Vamos a ir a prueba de hipótesis. En prueba de hipótesis, ¿cuántas variables tengo? 2 variables. ¿Y cuáles son esas variables? Bueno, tengo placebo, que es el primero, y tengo tratamiento, que es después. No, puse placebo a veces. Tratamiento, que es después. ¿Sí? Las dos son numéricas, numérica y numérica. Me pregunta en el eje X, por las dudas quisiera hacer algo en particular, acá no me hace falta, no importa. Y vamos a ver acá, este es el listado de todas las pruebas que hace RMedic cuando tenemos 2 variables numéricas. ¿Se acuerdan que recién, cuando teníamos una numérica y una categórica, una cualitativa, me daba otra menú de opciones? Bueno, en este caso, cuando yo tengo 2 numéricas, estas son las opciones que tengo. Y fíjense que me dice test de correlación de Pearson, no, test de correlación de Spearman, no. Tengo que buscar dónde está la prueba. La prueba es el test T para 2 muestras apareadas. Esa es la prueba que yo necesito. Cuando le digo test T para 2 muestras apareadas, me dice, mira, voy a trabajar con la diferencia, que es placebo menos tratamiento. Test de normalidad, de nuevo, no lo vemos hoy. Me dice si se cumplen los supuestos y me dice si es válido hacer la prueba pareada. Me dice, sí, podés hacerla. Listo, vamos para abajo. Y acá abajo me dice algo que me da una mala noticia, con lo cual yo necesito ponerle más decimales. Vamos a ponerle más decimales. Cuando voy a más decimales, y ahora van a entender por qué, me da que el valor P es 0,051. ¿Se acuerdan que el alfa que dijimos que íbamos a trabajar era 0,05? Como me da más grande que el alfa, no rechaza la hipótesis nula, es la media de las diferencias distintas a 0, la respuesta es no. No hay diferencias entre utilizar, digamos, utilizar antes o después de utilizar esa crema para reducir el eczema. No hay diferencias. ¿Qué harían ustedes? ¿Utilizarían el eczema? ¿Utilizarían los ácidos grasos para tratar el eczema? Y no sirve para nada. No, por lo menos no hay evidencia. ¿Por qué razón puede ser que no haya evidencia? Puede ser por 2 cosas. La primera es que, como dijo Solange, no sirve para nada. La segunda es que no tengo el número de pacientes suficiente para poder probar que hay diferencia. Pero yo no sé de antemano cuál de las 2 cosas es. No sé si no sirve para nada
o no sé si me falta un n más grande para poder encontrar las diferencias. Claro, eran 9, no, es un poquito. Tengo 10 pacientitos, o sea, es muy poquito, está hecho a propósito. Está hecho a propósito que dé este valor P. ¿Por qué? Porque miren lo que pasa si le pongo 2 decimales. Si yo le pongo 2 decimales, me sigue diciendo que no rechazo, pero miren el valor P y miren el valor de alfa. Uno lo puede confundir, ¿sí? Está hecho a propósito para que ustedes se puedan confundir, pero le damos a propósito esta confusión en la clase, no en el parcial, ¿sí? Para que ustedes vean cómo se interpreta esto. Si el valor P es 0,05, igual no se rechaza la hipótesis nula. Y como dijo recién Solans, bueno, son poquitos, son n10. Bien, ya tenemos 2 casos. Vimos el caso para 2 muestras independientes y vimos el caso para 2 muestras apareadas. Vamos por más. No me acuerdo qué más había, a ver. Profe. Sí, Solange. Después usted nos va a dar algo así como un resumen, digamos, que diga, bueno, para muestras independientes tanto, para muestras apareadas tanto, porque en la elección, digamos, ahora sí uno lo ve y sabe cuál elegir, pero más adelante... Así es, nosotros les vamos a ir dando repasos y resúmenes para que lo vayan haciendo. Sí, correcto. Bueno. De todos modos, está bueno ir anotándolo al lado del apunte. Sí. Bueno, otro caso, tercer caso, es decir, el caso 1 vimos 2 muestras independientes con la variable cuantitativa. El caso 2 eran 2 muestras dependientes con la variable cuantitativa. Y este caso 3 son 2 muestras, pero para una proporción. La variable es cualitativa. ¿Sí? ¿Se acuerdan que para la proporción, en cada paciente tengo un sí no? Entonces lo que tengo es una prevalencia, una proporción. La hipótesis nula, vamos al puntero. La hipótesis nula es que la proporción poblacional 1 es igual a la 2 y la alternativa es que es diferente. Y como vimos anteriormente, esto se lee como proporción 1 menos 2 igual a 0 o proporción 1 menos 2 distinta de 0. Yo voy a tener una muestra 1 con un n y una proporción muestral. Tengo una muestra 2 con un n y una proporción muestral. Y la formulita, el estadístico que va a relacionar a la proporción muestral con la poblacional se llama Z. Decido cuál es el alfa, mi nivel de significación, normalmente el 5%, y si la hipótesis nula es cierta, a mí me va a dar un valor Z de 0. Ahora, si no es cierta, me va a dar un valor Z que va a quedar o muy lejos a la derecha o muy lejos a la izquierda. Lo que me va a decir esta zona de rechazo es que rechazo la hipótesis nula y es cierta la alternativa. ¿Sí? Ejercicio 3 con RMedic. Vamos al Word. En el Word vamos al ejercicio 3 y dice, en un estudio sobre incidencia de la hipertensión en una determinada región, se desea saber si es diferente la hipertensión entre la zona rural y la zona urbana. Se tomaron al azar 128 pacientes de la zona rural y resultaron 34 hipertensos. A su vez se tomaron 234 pacientes de la zona urbana y 68 eran hipertensos. ¿Se puede decir que el porcentaje de hipertensos en la zona urbana es distinto que en la zona rural? Fíjense, estamos comparando prevalencias. Entonces, esto que tenemos acá, lo vamos a ver en el ejercicio, cómo se hace la tabla. Abrimos la tabla. En la tabla tenemos un indicador que me da el número de paciente, la zona a la cual pertenece, y si el paciente es hipertenso o no es hipertenso. Yo acá tengo la libertad de poner el hipertenso como sí y el no hipertenso como no, o también tengo la libertad de poner el hipertenso como 1 y el no hipertenso como 0. Ahora, le tengo que decir después al programa que donde encontró unos y ceros son letras, no es un número verdadero. Porque si no el programa va a creer que acá lo que tengo es un número verdadero
como en el caso de los dos ejercicios anteriores. Si yo le pongo 1 y 0, como muchas veces pasa, le tengo que decir, che, es una cualitativa. Bueno, vamos a levantar el ejercicio 3. Se nos va a enojar el RMedic de nuevo, seguro. Vamos a actualizarlo. Levantamos el ejercicio 3. El ejercicio 3 es el Excel que tenemos acá. Rural, hipertenso, sí o no. Vamos a prueba de hipótesis, que es lo que queremos hacer. Vamos a trabajar con 2 variables y vamos a trabajar con 4 decimales, porque a mí me gusta. Vamos a decirle que zona y que hipertenso, zona e hipertenso son lo que queremos ver. Y cuando le digo zona, encuentra que es categórica, estamos de acuerdo. Cuando le digo hipertenso, encuentra que es numérica. Y yo no tengo que poner que es numérica. Le tengo que decir, no, mirá, por más que tenga un 1 y un 0, es categórica. Cuando le pongo que una variable es categórica y la otra es categórica, me dice, mira, lo que puedo hacer es la prueba de las 2 proporciones. Y eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo una prueba que se llama prueba de 2 proporciones. Tiki. Cuando le digo prueba de 2 proporciones, me dice, ¿quién es el divisor de grupos? Zona. Tengo zona que divide en zona rural y urbana. ¿Y cuál es el éxito? Es decir, ¿cuál es la variable que es el éxito? En estadística, el éxito se le llama a cuál es la categoría que yo quiero estudiar. En este caso, yo quiero estudiar los hipertensos, no quiero estudiar los no hipertensos. Por lo tanto, el éxito es el 1. ¿Sí? Quiero saber la proporción de hipertensos, no saber la proporción de no hipertensos. Entonces, me da la prueba de hipótesis, el juego de hipótesis, que es lo que recién poníamos, y me da toda la información. Me dice, mira, tenemos un grupo que se llama rural y un grupo que se llama urbano. El éxito es el 1. El cociente es, encontré 34 de 128 y acá encontré 68 de 234. La proporción de hipertenso en el rural es del 26,56%. Perdón, ese es el porcentaje. La proporción es 0,2656. Y la proporción de urbano es 0,29. Es decir, este 29% y este 26% ¿serán significativamente diferentes o son diferentes solo por azar? Hice un test de diferencia de proporciones. Hago la prueba que es a 2 colitas, bilateral. Me da el valor Z, la formulita que a mí no me interesa, y a mí lo que me interesa es este valor P. El valor P es 0,61, es muy alto. Si yo lo comparo con 0,05, me dice que no rechazo la hipótesis nula, y me dice, ¿son las proporciones diferentes entre sí? La respuesta es no. Por más que encontré que en uno el 29% eran hipertensos y en el otro el 26% eran hipertensos, no hay diferencias significativas entre esos dos grupos. Las diferencias que encontré solo pueden ser debido al azar. A ver qué sigue. Hay algunos planteos, nosotros no se los vamos a pedir, pero eso puede ocurrir. Hay algunos planteos que, en vez de tener la zona de rechazo en ambas colitas, rechazo cuando es mayor, rechazo cuando es menor, puede ser que haya planteos con zonas de rechazo en una sola colita. Rechazo solo lo más grande o rechazo solo lo más pequeño. Entonces, estas son las 3 baterías de hipótesis que vimos en los ejercicios. Vamos a poner el puntero. Ahí está. Fíjense, esto era para la diferencia de 2 medias de las variables, cuantitativas, el test de diferencia media. Este era el test de apareado y este es el test de diferencia de 2 proporciones. Si yo quiero rechazar cuando es más pequeño, entonces la zona de rechazo es
donde es más pequeño, solo voy a rechazar acá la hipótesis que se plantea, se llama unilateral izquierda. Voy a rechazar solo si lo que tengo en un lado es menor a lo que tengo en el otro. No voy a rechazar si es diferente, como en el primer caso que les planteé. Lo mismo si yo quiero rechazar cuando es más grande. Cuando es más grande se llama unilateral derecha. Acá tenemos el ejemplo del test T de diferencia de media. Acá tenemos el ejemplo del test T apareado. Y acá tenemos el ejemplo del test de diferencia de proporciones. Voy a rechazar solamente si uno de ellos es más grande que la otra. Ustedes pueden ver esas variedades, aunque en la mayoría de los casos, casi siempre, uno plantea la bilateral, que es lo que se usa cotidianamente. Bien, quedan ejercicios para que sigan practicando. Cualquier duda, cualquier pregunta, peguen el grito. Y esos son los 3 temas, los 3 casos nuevos que le incorporamos a los 2 casos que vieron la semana anterior, donde los 2 primeros que vieron con Analía es como que son casos simbólicos, son casos que son difíciles de aplicar, pero estos casos seguramente en más de un trabajo ustedes los han visto, han comparado 2 muestras, ya sean independientes, 2 muestras apareadas o 2 proporciones. Son muy, pero muy utilizados estos casos y lo pueden utilizar ustedes también. Bueno, profe, ya lo pondremos en práctica. Sí, Cuando haremos lo nuestro nos van a surgir las 1000 dudas. Yo también estoy así como Lourdes, ¿no? En una etapa donde no he llegado a eso. Y bueno, por ahí la clase pasada me resultó horrible, así como dice usted. Ah, sí, porque es una clase porque dura. no la podía seguir. Entonces, bueno, está un poquito mejor. Y bueno, y el hecho de no estar ahí, ponerlo en práctica, ver, y sí, bien. Si uno no lo ve durante los 15 días. Exactamente. Si ustedes me permiten una recomendación, la clase pasada siempre es más dura, no porque le haya dado Analía, porque el tema es más duro, pobre Ana. Sí, seguro, es un tema espantoso. Bueno. Para los que no hacemos estadística, perdón, ¿no? Bien, pero ¿sabés lo que pasa? Es que te va a permitir interpretar los papers, porque claro, no es solo para hacer estadística. Cuando vos lees un paper y el paper te dice, se compararon 2 grupos y hubo diferencia significativa entre los pacientes tratados con tal cosa y tratados con tal otra, seguramente hicieron la prueba T de diferencia de medias o la prueba que vamos a ver más adelante, que es un equivalente a esta, pero bajo otras condiciones. Entonces, la manera de no saltearte temas cuando vas leyendo un paper, ¿sí?, es entender esos temas que son muy básicos, muy sencillos de estadística. Claro, ¿de qué se hizo? En el que se hizo, correcto. Así es. Bueno, gente, espero que haya sido aprovechada la clase. De nuevo, es el momento justo porque los temas que vieron con el tema de hace 15 días fue un tema básico, y el tema básico se da con 2 ejercicios básicos que son una media o una proporción, que casi nunca uno los aplica. Pero los 3 temas que acabamos de ver, que es diferencia de proporción, perdón, lo voy a decir en el orden que lo di, diferencia de medias poblacionales, medias apareadas o proporciones, son muy, pero muy utilizados. Entonces, si ustedes me permiten, para la clase que ustedes van a tener probablemente con Analía el 27, donde vamos a ver un poco más complejos los análisis, les recomiendo que le peguen un repaso a la clase pasada a ver si se entiende mejor con lo que ya vimos, y los ejemplos lo hagan ya con la clase de hoy, porque son ejemplos mucho más tangibles. Comparar pacientes que hicieron tal o tal tratamiento, comparar, ¿sí?, es mucho más sencillo pensar en los 3 temas de hoy, que son muy aplicados y que seguramente lo han visto en un montón de publicaciones. Busquen paper que tenga el test de diferencia media y van a encontrar y lo van a interpretar diferente ahora que saben cómo interpretarlo. ¿Sí, gente? Gracias, profe. Gracias, profe. La verdad que cuando me recibí hace 10 años atrás, sí tuve tesis
di estadística y bioestadística, pero bueno, ahora con el avance de todo, está muy bueno. Sí hay que ponerle práctica, porque yo, es más, incluso recursé bioestadística, así que volveré a mis apuntes de hace 10 años, obviamente voy a ver todas las clases anteriores porque es cierto, como dice Solange, hay que seguirlo y no perder el hilo. Sí, y yo te digo, a mí me ha pasado, yo muchos años, ahora no porque cambió el plan de estudio, yo soy docente de la carrera de biología. Entonces yo he tenido, con el plan de estudios anterior tenía a los estudiantes en el segundo semestre de primer año, le daba bioestadística 1. Imagínate, 18, 19 añitos. Después los tenía en cuarto año que le daba una bioestadística 2, que ya eran más maduros. Y a muchos de ellos los tenía después, 3 o 4 años, cuando les daba bioestadística en el doctorado. Muchas veces les explicaba algo en el doctorado y después en el recreo se levantaban y me decían, oye, Arnaldo, ¿por qué no me explicaste esto así cuando hice la materia de grado? Y yo le decía, yo te la expliqué igual, vos sos diferente ahora. Entonces, el cursar una estadística de grado es una materia más y no tenés con qué linkearla, no la anclás a nada. Lo importante de tomarla ahora es anclarla en ciencia, es decir, anclarla en publicaciones científicas, anclarla en el posible proyecto de investigación que ustedes van a hacer. Si la anclan ahí, obviamente se la van a olvidar, pero cuando la vayan a recuperar, la curva de aprendizaje es rapidísima, porque estaba anclada en una cosa muy aplicada. Así que es lo que nos pasó a nosotros. Nosotros en el primer año de nutrición tuvimos bioestadística y después, a los 5 años, cuando nos tuvimos que recibir, y costó. Sí, a ver, yo he tenido esta conversación con muchas personas de distintas carreras, entienden la estadística como una materia básica, lo cual es comprensible, pero no la entienden como una ayuda para el trabajo final, porque sí es básica, pero está mal darla en primer año, porque el alumno la toma como una matemática donde le enseñaste a hacer una ecuación y ya estás, después se olvidó, y realmente si vos la tenés en cuarto año a esta bioestadística, a la misma bioestadística, en vez de ser una materia inicial, es una materia aplicada, y luego en sus trabajos finales la van a aplicar diferente. ¿Viste que te decía que cambió el plan de estudio? Bueno, en biología de grado, cuando hace muchos años, a partir de los años 90, estaba bioestadística 1 en primer año y bioestadística 2 en cuarto. La de primer año era una básica y la de cuarto año era una materia integradora. O sea, le dábamos todas las herramientas con materias que habían hecho antes para poder interpretar mejor sus trabajos finales, su tesina. Luego vino un plan de estudio donde las bajó. Ahora las dos están en segundo año. Primer semestre de segundo año, bioestadística 1, segundo semestre, bioestadística 2. Tuvimos que cambiar la bioestadística 2 porque el alumno es otro. El alumno en segundo año no es el mismo alumno que en cuarto. Acuérdense ustedes, cómo eran ustedes cuando cursaban segundo y cómo eran ustedes cognitivamente, en forma de madurez personal. Eran personas diferentes en segundo y en cuarto. Bueno, los estudiantes pidieron que bioestadística 2 vuelva a cuarto año, porque se dieron cuenta que era mucho más necesaria, tomada como una aplicación directa de sus trabajos finales, que tenerla en segundo año como una básica. Así que cuando venga Coniao de nuevo, en el próximo plan de estudio, va a volver bioestadística a cuarto año y yo ya voy a estar jubilado, pero no importa. Pero sirve más ahí. Así que bueno, gente, perdón, seguí grabando todo esto que fue una charla de conventillo.